En primer lugar, agradecer a Esclerosalud, agradecer a la Alianza Argentina de Pacientes y al Hospital del Cruce por habernos invitado en este Ateneo para hablar sobre situaciones complejas en esclerosis sistémica. Lo que voy a hablar yo es sobre el compromiso vascular en esclerosis sistémica, tanto periférico, que constituye el Raynaud, con las úlceras digitales, y además la hipertensión pulmonar. No tengo conflictos de interés para esta presentación, y como todos saben, la esclerodermia puede tener diferentes subtipos, en donde lo primero que debemos nosotros buscar, y es hacia donde hacemos siempre hincapié, es al B2, que es la esclerodermia muy temprana, que es aquel paciente que se presenta solo con Raynaud, puede tener las manos PAFI, que son las manos tumefactas, el factor antinuclear, y que ese paciente, si es derivado, y lo ideal es que vaya a un reumatólogo, donde nosotros les vamos a pedir los anticuerpos específicos, que son el anticentrómero, el anti-SL70 y el anti-RNA polimerasa 3, y le vamos a hacer una capilaroscopía, y si vemos que alguno de los anticuerpos es positivo, y además la capilaroscopía tiene algunas alteraciones, ya vamos a estar hablando de lo que se llama B2, y después de ahí hacer el screening del compromiso sistémico si ese paciente lo tiene. Es muy importante porque de esa forma vamos a llegar temprano a diagnosticar algún compromiso sistémico y obviamente mejorarle la calidad de vida al paciente dándole un tratamiento temprano. Después vamos a tener lo que llamamos esclerodermia sin esclerodermia, que es aquellos pacientes que no tienen induración cutánea, pero que tienen ya compromiso sistémico, tienen Raynaud, dentro de los compromisos sistémicos pueden ir al cardiólogo por una supuesta hipertensión pulmonar idiopática o al neumonólogo por una enfermedad pulmonar intersticial, pero si uno los interroga un poco más, ese paciente ya tiene Raynaud, tiene una esofagitis, y si le pedimos los anticuerpos van a ser positivos y ya tenemos otro subtipo de esclerodermia que obviamente hay que tratar el compromiso sistémico. Y luego tenemos las clásicas subtipos que son la esclerodermia limitada, donde la principal manifestación sistémica es la hipertensión arterial pulmonar y se asocian casi en un 80% a un anticentrómero positivo, y la enfermedad difusa, que es aquel paciente que tiene con mayor frecuencia enfermedad pulmonar intersticial y anti-SL70 positivo como anticuerpo específico. Todos conocen la historia natural de los pacientes con esclerodermia, pero quiero recalcar que los pacientes pueden tener una fase asintomática que está dada por ese fenómeno de Raynaud, que puede preceder hasta en 15 años la aparición de la enfermedad, y que luego vamos a tener este B2, que era la very early, o sea, la esclero muy temprana, en donde ya tenemos compromiso de la piel porque tenemos esas manos tumefactas, ya tenemos más compromiso vascular porque pueden aparecer úlceras en forma temprana, y obviamente después la doctora Piscort va a hablar de lo que es la parte digestiva, pero ya ese paciente puede tener esofagitis y alguna manifestación digestiva. Luego vamos a avanzar a una etapa temprana donde ya va a haber compromiso sistémico, y así seguimos avanzando, y mientras más avanzamos, peor calidad de vida y peor pronóstico para el paciente. Y en esta gráfica que ven acá en este lado, de un trabajo que se publicó hace unos años, muestran que los pacientes van a desarrollar en forma temprana úlceras digitales si no tratamos el fenómeno de Raynaud, y que pueden aparecer entre los 3 a 5 años. Pero fíjense que el estudio ya en un 43% de los pacientes que ingresaron muestran que ya en el primer año habían desarrollado úlceras digitales. Y al cabo de los 5 años, el 73% de los pacientes tuvieron úlceras digitales. Y esto es muy importante porque lógicamente le compromete la funcionalidad de sus manos a un paciente, y generalmente pacientes jóvenes que tienen, digamos, una limitación severa. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud en sí? Es un fenómeno vasoespástico, transitorio, episódico, se da en reiteradas veces, es reversible, quiere decir que va a presentarse ante situaciones de frío o de estrés, pero si uno entra en calor, las manos vuelven a tener irrigación normal, que se da principalmente en las manos, pero también puede afectar los pies, todas las zonas distales, como ser el pabellón de las orejas, la nariz, la lengua, los pezones, aunque con menor frecuencia. Y todos los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud van a hacer esclerodermia. Bueno, en realidad no, se dice que de cada 50 pacientes con fenómeno de Raynaud, uno puede desarrollar esclerodermia.
Es más frecuente en mujeres, hasta en un 9%, y es lo que llamamos fenómeno de Raynaud primario, quiere decir que no hay otra enfermedad que esté asociada a este fenómeno vasoespástico, y en un 20% el fenómeno de Raynaud se asocia a alguna enfermedad, en general enfermedades del tejido conectivo, y en primer lugar la esclerosis sistémica. ¿Y cómo vamos a estudiar y escrinear a nuestros pacientes con fenómeno de Raynaud? Mediante este estudio que se llama capilaroscopía o videocapilaroscopía, dependiendo de qué instrumento se use, y lo que hace, que es una técnica sencilla en donde no es cruenta para el paciente, pero hay que decirle sobre todo a las mujeres que vengan sin esmalte en la última semana, que si tienen las uñas estas que son semipermanentes o acrílicas, hay que sacarlas por lo menos 2 a 3 semanas antes, porque eso puede dar algún traumatismo en la uña, en el lecho capilar, que nos dé un falso positivo. Y el objetivo es ver el lecho capilar, es ver cómo está, esto va a traducir si hay un daño o no a nivel del endotelio, y como pueden ver acá abajo, los hallazgos que podemos tener es normal, o hallazgos inespecíficos, que hay alguna alteración en los capilares, ya sea dilatados, elongados, tortuosos, algunos entrecruzados, pero que no hay un número de alteraciones importante, entonces no va a crear todavía un patrón de SD. Y el patrón de SD, que son los típicos patrones de esclerodermia, que no solo se ven en esclerosis sistémica, sino que pueden aparecer en otras, en las miopatías inflamatorias. Bueno, en realidad es un patrón característico, pero que se puede ver en otras enfermedades. Y así tenemos, como ven en estas imágenes, un patrón. Este es una capilaroscopía normal, que algunos pacientes pueden tener con esclerodermia una capilaroscopía normal o tener hallazgos inespecíficos. Esta otra imagen que se ve al lado es ya un patrón temprano en donde van a predominar los capilares dilatados, algún megacapilar y escasas microhemorragias, pero el número de capilares está conservado. El patrón activo es aquel paciente que tiene predominantemente microhemorragias, fíjense cómo se ven en forma abundante, y esto es lo que se llama hemorragias en pila de moneda, porque está como una encima de la otra. Hay megacapilares, hay capilares dilatados, va a haber disminución de número de capilares, pero no tan severo como en este otro caso, que sería el patrón tardío, donde lo que marca este patrón es la ausencia de capilares, las áreas avasculares extensas y la desertificación del lecho capilar. Pero, ¿por qué es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado y óptimo en un paciente con fenómeno de Raynaud? Porque si no lo tratamos, a la larga ese paciente puede desarrollar úlceras digitales. Y de acuerdo a cómo se presentan, el paciente las puede desarrollar. Acá arriba vemos una pequeña induración blanquecina, que es lo que se llama pitinescar, pero también podemos tener ya úlceras digitales puras, como vemos en estas otras imágenes, que va a depender de la profundidad y de la extensión de la úlcera y las complicaciones que pueda tener. Por supuesto que una úlcera digital es mucho más dolorosa que un pitinescar, va a depender, como digo, de la profundidad. Si se ha sobreinfectado, es un dolor mucho más severo. Después tenemos la presencia de calcinosis, que es este depósito de material cálcico en el tejido celular subcutáneo, y como pueden ver, se lo ve en la radiografía, pero que se puede ver a simple vista como un puntito blanco, que si se rompe da un material como si fuera un material cálcico, así como si fuera una pasta de dientes seca, y que también tiene tendencia a sobreinfectarse. Y por último, cuando hay una pérdida completa de la irrigación, lógicamente esa úlcera digital va a progresar a una gangrena que puede ser seca y autoamputarse o requiere amputación quirúrgica, y si llega a sobreinfectarse, va a ser una gangrena húmeda que requiere ya internación, antibióticos y todo el tratamiento quirúrgico. Pero siempre debemos tener presente que un paciente con esclerodermia no solo hace úlceras digitales en las manos, sino también hace úlceras en miembros inferiores. Fíjense, como lo vimos recién, puede hacer pitinescar, puede hacer calcinosis, puede hacer necrosis, lo que lleve a la autoamputación o a la amputación quirúrgica, una amplia úlcera en la parte inferior de las piernas, o esta otra imagen de abajo que llevó a una amputación medio tarsiana, en donde lógicamente es mucho más severo.
¿Y cómo vamos a tratar a los pacientes? En primer lugar, la educación del paciente. Hay que decirle que deje de fumar o que por lo menos vaya reduciendo hasta lograrlo, porque el tabaco da daño endotelial y obviamente empeora el fenómeno de Raynaud, que hay que cuidarse del frío, yo le digo siempre a los pacientes que no usen guantes de lana porque no sirve, igual le pasa el frío, tienen que ser esos guantes de alta montaña o los guantes que usan para las motos. Que los pacientes eviten también el café porque es un vasoconstrictor y también puede empeorarle el Raynaud, que deben no tomar ciertas drogas como ser la ergotamina, que es para el dolor de cabeza, los descongestivos nasales, los beta-bloqueantes cálcicos, los beta-bloqueantes, los anticonceptivos orales, porque todo eso empeoraría el Raynaud. Y después pasamos ya a los tratamientos médicos, que como todos saben, hay varios vasodilatadores que usamos. En el caso del Raynaud, la primera línea de tratamiento son los bloqueantes cálcicos, ya sea la nifedipina o la amlodipina, pero que en cuanto a lo que es úlceras digitales, como vamos a ver después, no se ha visto que sean efectivos. En el caso de algunos pacientes que no responden a la nifedipina, y nosotros generalmente a veces empezamos cuando el paciente tiene Raynaud muy frecuente, más severo, directamente empezamos con inhibidores de fosfodiesterasa 5, que es el tadalafil o el sildenafil, que se ha visto que tienen mejor respuesta en el caso del fenómeno del Raynaud. Y las prostaciclinas, cuando ese fenómeno del Raynaud es muy severo, no responde a la medicación oral y lo que está, digamos, indicado como prospecto es el Iloprost intravenoso, pero en este caso hay un problema con el Iloprost porque nosotros en Argentina no lo tenemos en endovenoso, está solamente en forma inhalada y no sirve para el fenómeno de Raynaud, aunque sí para la hipertensión pulmonar. En ese caso, y justo hace 2 semanas hemos tenido acá en el Centro Gallego una paciente internada con severas úlceras digitales y Raynaud muy severo, en donde necesitaba tratamiento intravenoso, pero le tuvimos que dar al Prostadil, que es otro que no se usa tan frecuentemente ante la falta del Iloprost. Y en forma off-label, es decir, que está fuera de prospecto y que podría usarse, y hay algunos casos reportados, es el treprostinil subcutáneo, que es otra prostaciclina, que le daría al paciente una vasodilatación continua durante todo el mes porque es una bomba de infusión. En cambio, estos dos medicamentos, tanto el Iloprost como el alprostadil, son medicamentos que en realidad se dan 5 días del mes y el resto del mes el paciente está sin tratamiento. Ya en el 2017 EULAR dio las recomendaciones para esclerosis sistémica y cuando habla de úlceras digitales menciona el Iloprost intravenoso, que en Estados Unidos está, menciona el sildenafil y el tadalafilo, y menciona además el bosentan, que en realidad no es para Raynaud, sino para úlceras digitales, porque lo que hace es prevenir el desarrollo de nuevas úlceras. Pero acá nos dice Tom Hanks que tenemos un problema cuando las úlceras estas digitales son refractarias. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Hay otros tratamientos que tienen menor evidencia, pero que se están usando y cada vez más, que es el injerto de grasa autóloga, es una terapia celular que consiste en absorber la grasa abdominal del mismo paciente y se lo inyecta o en la base del dedo o en la periferia de la úlcera, y se vio que estos pacientes, como ven acá en esta imagen, en este trabajo publicado, cierran y curan esa úlcera digital. El problema con esto es que el beneficio es transitorio, no dura más de 6 meses y probablemente haya que repetirlo. Lo mismo pasa, y probablemente han escuchado sobre la inyección de toxina botulínica A, que lo que hace es lo mismo, dilatar, inhibir las terminaciones nerviosas y producir una vasodilatación, y esto lleva a la curación de la úlcera digital. Se pueden, como ven en este dibujito en la mano, se pueden aplicar en diferentes áreas de las manos de acuerdo a donde esté la úlcera, y se vio que en este estudio, que en realidad es un multicéntrico, se vio que el 80% de los pacientes suspende a lo menos un vasodilatador, curan las úlceras digitales, pero el problema que tiene también es que es transitorio, al cabo de 6 a 8 meses hay que volverle a inyectar toxina porque el efecto es transitorio.
Y ahora, como dice Harry Potter, vamos a abrir la puerta a los FAMORA de la hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica. Se sabe que la vedette de hipertensión pulmonar en enfermedad del tejido conectivo es la esclerodermia. En el 75% de los pacientes con esclerosis sistémica pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar, que cuando uno le hace el cateterismo cardíaco derecho se diagnostica entre un 6, 12 hasta 19%, que es el diagnóstico es por cateterismo cardíaco derecho, y que ya en el 2010 el estudio REVEAL muestra que los pacientes con esclerodermia constituyen un fenotipo único para hipertensión pulmonar, en donde le va peor que a los pacientes con la hipertensión arterial pulmonar idiopática, así como a otros pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo, no esclerodermia, y que desarrollan hipertensión pulmonar. Pero no solo los pacientes con esclerodermia pueden tener hipertensión arterial pulmonar, que es del grupo 1, sino que también pueden tener hipertensión pulmonar del grupo 2, cuando hay una falla cardíaca izquierda, ya sea por miocarditis o fibrosis miocárdica, del grupo 3, cuando tienen enfermedad pulmonar intersticial, o del grupo 4, cuando hacen tromboembolismo crónico y a veces asociado a antifosfolípidos, que sería otro tipo de hipertensión pulmonar. Pero no hay que perder de vista que estos pacientes no solo pueden estar en uno de estos grupos, sino que pueden tener fenotipos superpuestos, como vemos en esta gráfica, y que habrá que definir a qué grupo prevalece esa hipertensión pulmonar para determinar qué tratamiento le vamos a dar, porque no es lo mismo una hipertensión del grupo 1 que una hipertensión del grupo 4, o 3, o 2, etc. Y como a mí me gusta decir que en esclerodermia el tiempo no es oro, sino que es vida, porque un paciente con esclerodermia tiene, digamos, a pesar de los tratamientos, una peor sobrevida que un paciente que no lo tiene, y más aún si tiene hipertensión arterial pulmonar. Fíjense que a casi el 90% de los pacientes, al cabo de 3 años del diagnóstico, están ya en clase funcional 2-3, lo cual es una disnea severa, con marcada limitación, y de estos 90%, más de la mitad de los pacientes muere al cabo de los 5 años del diagnóstico. Inclusive los últimos estudios hablan que a pesar de los tratamientos, el 50% fallece dentro de los 4 años del diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, el screening debe ser sistemático apenas le diagnosticamos al paciente la esclerodermia, buscar la hipertensión pulmonar y no dejarnos estar a pesar de que no tenga síntomas. Uy, se me fue la presentación. Perdón, ¿siguen viendo ustedes? No. Ahí está. Ahora, ahí está. Estas son las guías de hipertensión pulmonar del año pasado en Barcelona, donde se incluyeron específicamente recomendaciones para pacientes con esclerodermia que tenían hipertensión arterial pulmonar, y lo que dicen que el paciente debe hacer un screening anual mediante un ecocardiograma Doppler hecho por un cardiólogo que hace hipertensión pulmonar, que debe tener un funcional respiratorio, principalmente con DLCO, un NT-proBNP en el caso de lo que lo pudiéramos tener, pero que sí o sí hay que hacerle un ecocardio. Que aquellos pacientes también dicen, y probablemente han escuchado hablar del algoritmo DETECT, que es un algoritmo de screening, pero que yo no estoy muy de acuerdo porque hay que esperar 3 años del diagnóstico de la esclerodermia, tener una capacidad vital forzada menor al 60, y probablemente ese paciente ya está tarde. Pero también otra cosa que dijo y que me parece muy importante es que aquel paciente con esclerodermia, que ya se hizo ecocardio, que se hizo DLCO, que se hizo NT-proBNP y todo le da normal, pero sigue con disnea persistente, sí o sí debe ir a cateterismo cardíaco derecho para descartar la hipertensión arterial pulmonar. Que el manejo debe ser multidisciplinario en un equipo que esté avesado en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes, y que si además tiene una disnea crónica posterior a un tromboembolismo pulmonar, habrá que evaluar y descartar la tromboembólica crónica, que sería el grupo 4. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con el algoritmo DETECT? Porque a ustedes les parecería esperar 3 años, una DLCO menor al 60%, y no, porque probablemente estamos muy tarde y no podemos darle al paciente un tratamiento que le mejore su calidad de vida. Entonces habrá que llamar al cardiólogo que haga hipertensión pulmonar, como digo, y que nos haga un buen ecocardio donde veamos la velocidad de regurgitación tricuspidia, que si es
mayor a 3.4 tiene alta probabilidad de hipertensión pulmonar y sí o sí tiene que ir a un cateterismo cardíaco derecho. Que como le digo, el screening es anual y el diagnóstico solo se hace por cateterismo cardíaco derecho. Y una vez diagnosticada, debemos evaluar qué riesgo tiene ese paciente de morir dentro del año de su hipertensión pulmonar. Y para eso tenemos estos dos scores de estratificación de riesgos, que es el REVEAL 2.0 o las guías europeas, y que ya desde el REVEAL nos dice que ya solo el hecho de tener enfermedad del tejido conectivo le confiere un punto de riesgo al paciente para desarrollar hipertensión pulmonar. ¿Y por qué nos sirve estratificar el riesgo? Porque de acuerdo si el paciente está en bajo, en intermedio o en alto riesgo, será el tratamiento que le debemos dar. Pero sabemos que todo paciente con enfermedad del tejido conectivo y en especial esclerodermia debe iniciar el tratamiento de su hipertensión pulmonar con 2 drogas específicas, combinado, si está tanto en bajo o en intermedio, en riesgo intermedio. ¿Por qué? Porque se ha visto que eso reduce el empeoramiento clínico de la enfermedad y reduce la mortalidad de los pacientes. Pero si el paciente ya empieza su hipertensión pulmonar con un alto riesgo de muerte al año, debe tener por lo menos 3 drogas y una de las drogas ser un prostanoide. Al cabo de 6 meses, de 3 a 6 meses, y esto lo determinará el cardiólogo, habrá que hacerle nuevamente un cateterismo cardíaco derecho para ver si ese paciente mejora, está bien o está peor, si necesita o no cambiar el tratamiento. Estas son las 3 vías que hasta la fecha teníamos para tratar a un paciente con hipertensión pulmonar. Una de las vías es la de los inhibidores, antagonistas, del receptor de endotelina 1, como ser el bosentan, el ambrisentan y el macitentan. La vía del óxido nítrico, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil y tadalafilo, o estimulantes de la guanilato ciclasa, que es el ruegosiguat, y la tercera vía, que sería la vía de las prostaciclinas, que es el treprostinil inhalado subcutáneo, el epoprostenol intravenoso, o el agonista del receptor IP, que en realidad no es una prostaciclina, pero actúa como tal, que sería el Celexipac por vía oral. Pero recientemente, en abril de este año, ya se publicó los resultados de este estudio, que es el STELLAR, que es un estudio fase 3, donde se evaluó la seguridad y eficacia del sotatercept subcutáneo, que sería como un biológico que actúa a través de la superfamilia del Transforming Growth Factor, y probablemente esto también está involucrado en los pacientes con esclerodermia, que tendrían una mutación de este BMPR2, que es un receptor de proteína de membrana del hueso, y que se ha visto que los pacientes mejoran. En esta gráfica vemos que alcanzó el endpoint primario, que es la mejoría del test de marcha, en aquellos pacientes tratados con sotatercept versus placebo, pero no solo eso, sino que mejoran otros parámetros, y esto es muy importante porque mejoró o disminuyó el deterioro clínico y disminuye la muerte de los pacientes. Todavía no está aprobado, está en vías de aprobación por FDA y probablemente después llegue a Argentina y lo aprueban NAT. Y ya para ir finalizando, ¿qué debemos tener en cuenta y en mente en un paciente con esclerodermia con compromiso vascular? Que el compromiso periférico sería el Raynaud, que hay que tratarlo, que hay que saber que eso antecede y hay que seguirlo al paciente a pesar de que no tenga manifestaciones clínicas de la enfermedad, que sí o sí hay que hacer capilaroscopía, generalmente cada 6 meses, y que es fundamental el tratamiento del fenómeno de Raynaud para evitar las úlceras, porque si no, de ahí cada vez lo va complicando más al paciente y requiere más tratamientos. Y en el caso de la hipertensión pulmonar, tener siempre en cuenta que un paciente con esclerodermia debe hacer screening sistemático con ecocardiograma anual, que hay que definir si ya tiene hipertensión pulmonar, en qué grupo está, 1, 2, 3 o 4, sin olvidar que existen los fenotipos superpuestos, que hay que tratarlo y diagnosticarlo tempranamente porque tienen peor pronóstico y peor sobrevida que las otras enfermedades del tejido conectivo y que la idiopática, y que deben ser referidos los pacientes a un centro especializado donde haya cardiólogos, neumonólogos, reumatólogos, que hagan, digamos, que vean pacientes con esclerodermia e hipertensión pulmonar. Y hasta acá. Muchas gracias. Dejo de compartir. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy interesante
la presentación muy clara. Gracias. Nos deja pensando en algunas cosas, pero bueno, aprovechamos para decirles que si tienen preguntas para hacer, que las escriban en el chat, que después las vamos a ir leyendo. Yo también estoy levantando preguntas por WhatsApp. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer la presentación de la doctora María Marta Piscor. Pertenece al comité de profesionales que asesoran a Esclerosalud. La doctora Piscor es neurogastroenteróloga, médica de planta del sector de neurogastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín, que pertenece a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires. María Marta tiene un amplio recorrido y experiencia en el manejo de las complejidades asociadas a los cuadros de esclerosis sistémica, la parte gástrica obviamente, alta y baja. Así que bueno, estamos muy interesados y listos para escucharte. Bueno, muchas gracias por la presentación y Ana, especialmente a vos te digo muchas gracias por la invitación porque siempre nos tienen en cuenta para estas actividades académicas que nos parecen muy importantes para poder difundir no solo lo que hacemos, sino el estado de conocimiento en esta enfermedad. Y bueno, como veo que hay muchas pacientes, yo voy a bajar un poco el nivel de la charla para que sea bien comprensible para todos, ¿sí? Y de lo que voy a hablar hoy es si es posible controlar las manifestaciones digestivas de la esclerodermia con inmunosupresión. Y en ese sentido, a ver si me deja avanzar, tenemos que recordar que se ha avanzado un montón en relación al conocimiento del compromiso digestivo en la esclerodermia, ¿sí? Se sabe que las manifestaciones digestivas son sumamente frecuentes en la esclerodermia. Es más, hasta un 90% de los pacientes padecen de alguna de las manifestaciones que pueden darse en cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Lo más común es que hayan síntomas o enfermedad por reflujo gastroesofágico, compromiso motor del esófago, gastroparesia, que es el compromiso motor del estómago, compromiso intestinal, ya sea como sobrecrecimiento bacteriano intestinal o como pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, y también compromiso del piso pelviano, que se puede manifestar como constipación o como incontinencia fecal. Estos son datos de nuestra serie de pacientes. Nosotros ahora tenemos más de 300 pacientes en seguimiento en nuestro sector y realmente los síntomas digestivos son muy frecuentes, ¿sí? O sea, nuestros pacientes frecuentemente se quejan, ya sea de síntomas relacionados con el esófago, como disfagia, que es dificultad para tragar, pirosis, que es ardor o acidez en el pecho, regurgitación, que es sensación de líquido que sube para arriba, pero también de síntomas intestinales como bloating o distensión abdominal, dolor abdominal, constipación, diarrea, síntomas relacionados con el estómago como dolor en la parte alta de la panza, epigastralgia, saciedad precoz, que es la sensación de sentirse lleno con poca cantidad de comida, distensión postprandial, que es la sensación de sentir la panza hinchada apenas uno termina de comer, náuseas, vómitos, y también lo relacionado con el piso pelviano, como les decía, que es incontinencia fecal, o sea, escapes o pérdidas de materia fecal, o constipación, se llama tipo obstrucción al tracto de salida. Y bueno, realmente esto sí, hay varios estudios que lo demuestran, pero este es un estudio muy reciente que mostró que la probabilidad de desarrollar compromiso gastrointestinal severo cuando se siguen pacientes desde estadios muy tempranos de la esclerodermia, se estima que es de casi un 10% a los 2 años recién y de casi el 16% a los 4 años. Y además de esto, se sabe hoy en día que el compromiso digestivo en la esclerodermia es una de las manifestaciones que más altera la calidad de vida de los pacientes, prácticamente al mismo nivel que las manifestaciones asociadas al fenómeno de Raynaud. Y además se sabe que cuando hay compromiso severo del tubo digestivo, digamos, hay una disminución de la sobrevida. Por eso es tan importante para nosotros hacer una detección precoz de este tipo de manifestaciones, porque
nuestras intervenciones pueden hacer que esto no ocurra. Y además se sabe que hay varios predictores del compromiso severo digestivo en la esclerodermia, como bueno, la presencia de telangiectasias, la presencia de miositis inflamatoria, que esto es muy importante por lo que voy a hablar, que es el motivo de mi charla, la artritis, bueno, la incontinencia fecal y la presencia de anticuerpos anticentrómeros, aunque esto, digamos, hay variabilidad entre los estudios, ¿sí? No son cosas categóricas todavía, o sea, en relación a los predictores. Y hoy en día, además, se avanzó muchísimo, pero muchísimo, en lo que es la investigación del compromiso motor en pacientes con esclerodermia. Y esto que les voy a contar es toda tecnología que tenemos acá en Argentina, particularmente que tenemos acá en mi hospital, en nuestro servicio. Por un lado, la manometría de alta resolución, que esta es una tecnología que ya tiene varios años, más de 10, pero que realmente ha sido un cambio de paradigma porque nos permitió entender exactamente cómo es la fisiología del esófago y cuáles son las alteraciones motoras que se ven en los pacientes con esclerodermia, que bueno, la gran mayoría de los pacientes suelen tener un deterioro de la peristalsis o las contracciones del esófago y tienen algo que se llama motilidad esofágica inefectiva o, en el peor de los casos, ausencia de contractilidad, que es la paresia del órgano. Pero además de esto, esta tecnología nos permite estudiar el piso pelviano, en pacientes sobre todo que tienen incontinencia fecal o constipación. También hubo grandes avances en las técnicas radiológicas, ¿sí? Esto además del tránsito esofágico clásico, que es un estudio para ver la anatomía y cómo se vacía el esófago. Hoy estamos haciendo un estudio con una tableta de bario de 13 milímetros que nos permite definir muy bien cómo se vacía el esófago. Y además de esto, hoy en día contamos con otra tecnología para estudiar el esófago que se llama tecnología FLIP, que sirve para estudiar otra característica del esófago que no son las presiones como en la manometría, sino la distensibilidad, ¿sí? Nos sirve para saber cuán distensible es el esófago, que esto, bueno, en pacientes con esclerodermia todavía no está explorado, pero es una tecnología que nos ayuda a entender los casos difíciles o con los que no podemos llegar a un diagnóstico preciso con la manometría. Y para pacientes que tienen síntomas de reflujo, tenemos estudios muy precisos de reflujo, que bueno, la impedanciometría con pHmetría, que es una tecnología que venimos usando hace varios años, y hoy en día hay una tecnología que se llama cápsula de pHmetría inalámbrica, que nos permite tener registros de reflujo bien prolongados de hasta 4 días. El centellograma, la verdad que este es un método que se ha logrado protocolizar en varios centros, porque este es un estudio que sirve para medir el vaciamiento del estómago en pacientes que tienen síntomas como dolor en la parte alta de la panza, o sentirse llenos cuando comen, o náuseas o vómitos, y sirve para descartar una condición que se asocia a la esclerodermia que se llama gastroparesia, ¿sí? Y este estudio, bueno, la medición que a nosotros nos interesa es la que se hace a las 4 horas después de haber comido una comida radiomarcada, que bueno, fue un capítulo difícil porque en la mayoría de los lugares no se hacía bien y estamos logrando ordenar un poco este tema. Y también contamos con tecnología para diagnosticar esta entidad que está muy de moda y que en la esclerodermia es más prevalente que en la población general, que es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que tiene que ver, en realidad la tecnología que se usa, lo que hace es medir concentraciones muy pequeñas de gases que producen las bacterias del intestino, tanto hidrógeno como metano, y justamente si esa concentración de gases supera determinado valor, define a esta entidad, ¿sí? Y esto es importante en pacientes con esclerodermia porque es una entidad que se puede asociar, además de distensión y dolor abdominal, a la presencia de diarrea y de mala absorción en casos más severos, y requiere una revisión y un tratamiento eventualmente cíclico, ¿sí? Con antibióticos no absorbibles, probióticos, prebióticos, etc. A pesar de todo esto, de todos estos avances en el conocimiento que ha habido,
las estrategias terapéuticas todavía siguen siendo no solo limitadas, sino orientadas al control del síntoma, ¿sí? O sea, tenemos para el esófago los inhibidores de la bomba de protones, que son como antiácidos muy potentes. Para el estómago tenemos prokinéticos, que son drogas que ayudan a normalizar la motilidad digestiva. Para el sobrecrecimiento bacteriano, los antibióticos no absorbibles. Y para el piso pelviano, bueno, el biofeedback y eventualmente algunos laxantes o medicamentos formadores de masa. Y esto, a pesar de que fueron aumentando las publicaciones en relación a la esclerodermia en los últimos años, las recomendaciones siguen siendo las mismas. No ha habido avances en relación a las recomendaciones del tratamiento de las distintas manifestaciones gastrointestinales. Pero bueno, si nosotros nos detenemos un poquitito en lo que es la fisiopatogenia de la enfermedad, sabemos que en etapas tempranas hay una relación con lo que es la autoinmunidad. Después se desarrollan otros eventos como la neuropatía, la miopatía, la fibrosis eventualmente en última instancia, pero el primer evento tiene que ver con mecanismos asociados a la autoinmunidad, y hoy en día hay estudios que aparecieron en relación a esto sobre la contribución o la prevalencia de determinados anticuerpos específicos en pacientes con compromiso más severo digestivo, eso por un lado, y por otro lado, que seguramente después vamos a tener una charla donde se amplíe un poco más este tema, hay algunos outcomes medidos en estos trabajos donde evaluaron el trasplante autólogo de médula ósea, que tiene un efecto inmunomodulador, en este caso, donde se midieron outcomes en relación a síntomas digestivos también, y se vio una mejoría. Todo esto, todas estas observaciones, abren la puerta a generar otras hipótesis y hacernos la pregunta de si en pacientes con esclerodermia y compromiso digestivo podrían servir las drogas inmunosupresoras o la inmunomodulación. Y la realidad que cuando uno busca este tema, no hay mucha información, ¿sí? Acá yo les traje, este es un trabajo, en realidad es un trabajo observacional, es una cohorte prospectiva, no es un ensayo clínico aleatorizado y controlado, así que la evidencia, a pesar de que es relativamente buena y de calidad, es para tomarla con pinzas. Acá, este fue un estudio multicéntrico hecho en el grupo de Canadá y de Australia, donde reclutaron 762 pacientes que tenían menos de 3 años de duración de la esclerodermia y que no tenían compromiso digestivo, y dividieron a los pacientes que venían usando o se les indicó algún inmunosupresor, ya sea metotrexato, ciclofosfamida, micofenolato o azathioprina, versus los que no recibieron ningún inmunosupresor. El objetivo de este trabajo fue determinar si en etapas tempranas de la esclerodermia la exposición a inmunosupresores podría prevenir el desarrollo de compromiso gastrointestinal severo, que ellos definieron compromiso gastrointestinal severo, como se suele definir, como la presencia de mala absorción, la necesidad de alguna otra fuente de alimentación, enteral, o sea, por una sonda o un catéter, o parenteral, que es por la vena, uno o más episodios de pseudoobstrucción intestinal, pérdida de peso de más del 10% asociado al uso de antibióticos cíclicos para sobrecrecimiento bacteriano, o estenosis, que son como estrecheces en el esófago, ¿sí? Bueno, y acá tenemos los dos grupos que compararon. Vemos que ya en la línea de base los grupos diferían todas las variables medidas, o sea, no eran grupos comparables, por lo tanto, los resultados se hacen por técnicas estadísticas, se hacen ajustes estadísticos para equiparar estas diferencias, que esa, digamos, es como una limitante de estos estudios observacionales porque pueden tener sesgos. Y finalmente encontraron que en un seguimiento de alrededor de 4 años se desarrolló compromiso gastrointestinal severo en el 11.6% de los pacientes expuestos a inmunosupresores
y en el 6.8 de los pacientes no expuestos. Y concluyen, por lo tanto, que la inmunosupresión no pareciera jugar un rol en la prevención del compromiso gastrointestinal severo. Pero después de esto, se publicó estudios preliminares sobre el uso de inmunoglobulinas, que ya sabemos que tendrían alguna utilidad en otras manifestaciones de la esclerodermia, pero se publicó este estudio, que fue un estudio exploratorio en 15 pacientes no controlado, en pacientes que tenían esclerodermia y polimiositis. Agregaron este subgrupo porque se sabe que la miopatía inflamatoria es un factor de riesgo, un factor predictor de compromiso gastrointestinal. Ellos lo que hicieron es administrar inmunoglobulinas, que la inmunoglobulina en realidad es un inmunomodulador genérico que se usa en muchas enfermedades, que tiene un margen de seguridad importante. Esto lo aplicaron durante 2.3 años, cada 6 semanas a 4 meses, esa fue la frecuencia, y lo que vieron fue una reducción significativa de la frecuencia e intensidad de los síntomas de reflujo, y una mejoría significativa de un score que se usa muy comúnmente de síntomas digestivos, que se llama el GIT 2.0. Esto, bueno, por supuesto, es un estudio muy preliminar, exploratorio, de muy poquititos pacientes. Solamente hicieron mediciones clínicas, no objetivas, o sea, no midiendo con manometría o con ningún estudio para determinar la mejoría de los parámetros más objetivos. Pero bueno, abre una puerta a que esto se pueda seguir investigando. Así que, como conclusión, podemos decir que el compromiso digestivo en la esclerodermia es muy prevalente, que tiene una alta mortalidad y deteriora significativamente la calidad de vida, que se avanzó mucho en los últimos años en el diagnóstico y en el conocimiento de los mecanismos, pero aún las opciones terapéuticas son limitadas y están orientadas al control del síntoma, pero no a los mecanismos que los producen. Y a pesar de que hay algunos avances, todavía sigue siendo un área muy pobremente explorada o investigada, tanto en ensayos clínicos como preclínicos. Así que por ahora, en base a la evidencia disponible, que es muy exigua, todavía no se puede recomendar la terapia inmunosupresora para prevenir o tratar el compromiso gastrointestinal. Y bueno, todavía seguimos teniendo la sensación que, por lo menos en relación a los síntomas gastrointestinales, se nos escapa la tortuga en la esclerodermia. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos. Seguiremos buscando, persiguiéndote para resolver algunas cuestiones, y tenemos un montón de preguntas. Ahora vamos a ir a pasar con el doctor Alejandro Nische, que, bueno, ¿qué decir de Alejandro? Alejandro, bueno, en principio va a hablar sobre el timing de trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas en esclerosis sistémica. Siempre me cuesta esa palabra. Alejandro Nische es reumatólogo, jefe de reumatología del Hospital Alemán de Buenos Aires. Es un destacado profesional con un amplio reconocimiento a nivel internacional por sus disertaciones y trabajos presentados sobre esclerodermia y enfermedades asociadas. Para nosotros es un gran honor tenerlo como asesor médico de Esclerosalud y hoy poder contar con su ponencia. Te escuchamos. Hola, buen día. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, Ana, a todos los que me ayudaron en esto, en poner la presentación al APA, Esclerosalud, al Hospital El Cruce, y de verdad compartir con todos ustedes estos 20 minutos que van a ser súper rápidos, y voy a dejar un concepto de lo que significa el trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas, para hacerlo simple, para que me entiendan lo que sería un trasplante de tipo de médula ósea en pacientes con esclerosis sistémica. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación.
Y lo primero que puse en esta placa es que los médicos, todos los médicos que hacemos clínica, porque en definitiva un buen reumatólogo, si no es buen clínico antes, no va a ser un buen reumatólogo, el médico sale a la facultad y sale, lo primero que hace es va a la librería de la esquina y se compra el sello y se manda a imprimir los recetarios. Entonces los médicos hemos sido educados a prescribir. Entonces revisamos al paciente, escribimos. Y en realidad, los que atendemos pacientes con esclerosis sistémica, debemos saber que hay un subgrupo pequeño de pacientes, que es alrededor del 10% de los pacientes con esclerosis sistémica, que no va a requerir una prescripción, sino que va a requerir una decisión terapéutica de nuestra parte, que es un procedimiento que puede llegar a ser el trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas. Para entrar en el tema, yo traje un caso para que veamos cómo evolucionó esta paciente. Esta es una paciente de la vida real, es una mujer de 44 años de edad, que la vi en marzo del 2022, que venía a ver en interconsulta, había tenido ya la consulta con otro colega reumatólogo, el cual le había indicado nintedanib, que como todos ustedes saben es un producto antifibrótico. De la revisión y los estudios de la paciente, mi conclusión fue que se trataba de una esclerodermia rápidamente progresiva porque tiene muy poco tiempo de evolución y gran componente cutáneo, que había empezado su enfermedad con Raynaud en el 2021, o sea, 2 años antes, que ya en la tomografía computada veíamos compromiso pulmonar que estaba definido por la presencia de vidrio esmerilado y configuró un patrón de NSIP, que tenía una capacidad vital forzada que estaba estabilizada pero baja del 70%, con una DLCO normal y tenía antecedentes tabáquicos. Que como anticuerpo positivo teníamos un FAN y un antiesclero 70 positivo, tenía un ecocardiograma normal, la mandé a hacer un cateterismo cardíaco derecho, yo ya que estaba orientado para otro tratamiento, que fue normal, y el compromiso de la piel era muy extenso, ya que tenía un Rodnan de 23 puntos con frotes tendinoso. La presencia de frotes tendinosos marca actividad inflamatoria. Ya venía con un inicio de fases de pájaro típico, le pedí una resonancia magnética cardíaca que fue normal y le mediqué el Raynaud con sildenafil 100 miligramos por día, y a pesar de que venía por un producto, nintedanib, para la fibrosis pulmonar, la mandé a hacer un trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas. Esta es parte de la tomografía computada, que como todos ustedes pueden ver, tiene una NSIP leve, pero la tiene. Y ustedes fíjense acá en este algoritmo, este es un algoritmo de tratamiento del paciente que tiene una enfermedad pulmonar, salto de enfermedad pulmonar en esclerodermia, en el cual en el algoritmo ellos dividen el paciente que tiene enfermedad pulmonar en aquel que tiene pocos síntomas pulmonares, de aquel que tiene relevantes e intensos síntomas pulmonares. Después dividen al paciente si tiene compromiso cutáneo temprano de la piel, esto se ve acá, tanto en el paciente subclínico como en el clínico, compromiso de la piel más compromiso de pulmón, y como todos ustedes pueden ver en estos cuadraditos, las drogas que utilizan son básicamente las mismas: tocilizumab, micofenolato, ciclofosfamida, acá agregan nintedanib, acá agregan rituximab, y luego y al final de todo, si el paciente ha fallado a todo esto, proponen eventualmente el trasplante de médula. Ahora bien, si uno razona, ¿cuánto tiempo podemos esperar una respuesta al tocilizumab? Mínimamente 6 meses, 1 año. Al micofenolato, mínimamente 6 meses, 1 año. Ciclofosfamida lo mismo, rituximab lo mismo, nintedanib lo mismo. Entonces, si yo estoy colocando el trasplante de médula al final de todo este escalamiento de tratamiento, el paciente va a llegar por lo menos con 4 a 6 años de enfermedad, y ese paciente casi seguramente no va a calificar para el trasplante. Es por eso que en este trabajo, que se los recomiendo y está muy interesante, los autores lo que se plantean en que cuando uno piensa en trasplante autólogo de células progenitoras en pacientes con esclerodermia, debe ser encarado como una terapia rápida y temprana, early action, más que como un escalamiento, más que como lo decía el algoritmo anterior. Y cuando uno ve esos algoritmos, tenemos que ver bien cómo han sido redactados, y en esos algoritmos hay demasiado peso de la industria en las decisiones. Para mí el referente mundial
desde hace un par de años y por los próximos seguramente seguirá siendo, es Dinesh Khanna, que está en Estados Unidos, con quien hemos tenido el placer con la doctora Molina conversar de muchos de estos temas. Él dice, Khanna, que no existe tratamiento modificador de la esclerosis sistémica difusa temprana que no sea el trasplante. Y cuando uno va a ver este gráfico, que es un gráfico que está publicado en una revista Nature, y para que lo entiendan, porque es realmente muy simple, estas pelotas grandes celestes de diferentes tamaños significa el procedimiento, esto es trasplante, y el tamaño de la pelota significa la eficacia o el peso de la intervención. Y acá lo que tenemos es el cambio en esta línea del Rodnan del score cutáneo. Traducido, ¿qué quiere decir? Que pacientes con compromiso cutáneo extenso y severo, el tratamiento de mayor eficacia es el trasplante. Luego le seguiría el rituximab, eventualmente la ciclofosfamida con todas sus toxicidades, el metotrexato, fármaco que yo ya desde hace años no utilizo más en esclerodermia, y eventualmente el micofenolato por vía oral, que tiene eficacia tanto cutánea como pulmonar. Entonces, cuando hablamos de trasplante autólogo de células progenitoras en esclerodermia, ¿qué es lo que queremos decir? Es como si estuviéramos frente a la computadora y la computadora se trabó, se clavó. ¿Qué tenemos que hacer? Control Alt Delete y la computadora arranca de nuevo. Bueno, lo que queremos hacer es que el sistema inmune del paciente con el trasplante corrija las señales que tiene alteradas a nivel molecular, elimine los linfocitos autorreactivos, se resetea el sistema inmune y avancemos en un nuevo sistema inmune autotolerante y que arranque de nuevo este paciente. Para que todos ustedes recuerden que el trasplante autólogo de células progenitoras, que es de lo que estamos hablando, no es ciencia ficción. En Argentina desde el año 2012 ha sido aprobado como OC, opción clínica, para pacientes con esclerosis sistémica, y esta es la última resolución del INCUCAI y del Ministerio de Salud, en el cual el trasplante autólogo de células progenitoras ha sido catalogado por INCUCAI como clase A, quiere decir que este tipo de indicación está definida y con mejor resultado que otros tratamientos que no incluyan al trasplante. Por lo tanto, el trasplante tiene indicación en determinados pacientes. Para remontarnos un poquito al pasado y ver cuáles fueron los estudios que llevaron a estas conclusiones, que no son solamente del Ministerio de Salud del INCUCAI, sino que en Estados Unidos ya desde el 2017-18, en Europa también desde el 2017-18, el trasplante se recomienda en determinados pacientes con esclerosis sistémica rápidamente progresiva y riesgo de falla orgánica. Los estudios que llevaron a que el trasplante fuera considerado como eficaz en pacientes con esclerosis sistémica fueron el estudio ASSIST, el estudio ASTIS y el estudio SCOT. ¿Ustedes ven la flechita de cuando yo la estoy moviendo? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. El estudio ASSIST, el ASTIS utilizaron como droga o como quimioterapia, por decirlo así, como régimen condicionante, ciclofosfamida y no otro fármaco, 200 miligramos por kilo en 4 días, más globulina antitimocítica, mientras que el estudio SCOT utilizó una dosis más baja de ciclofosfamida, 120 miligramos por kilo en 4 días, y agregaban radioterapia. En algunos de estos estudios se seleccionaban las células madre, que es un subgrupo que llaman CD34, y que aquellos pacientes que uno le puede seleccionar CD34, el paciente va a tener una mejor eficacia. ¿Qué pacientes se incluyeron en todos los grupos? Pacientes con esclerosis sistémica difusa, entre 18 a 70 años de edad. Todos tenían una duración de menos de 5 años de duración de la misma, con un Rodnan mayor a 14, y todos los pacientes tenían algún grado de compromiso orgánico. ¿Y qué resultados arrojó cuando se analizó el trasplante autólogo de células progenitoras, particularmente este estudio que es el SCOT, en lo que llamamos Intention to Treat Hyperprotocol? Cuando evaluamos a 11 años de seguimiento a estos pacientes, casi el 88%, no lo dije antes, lo remarco ahora, ¿contra qué se comparó el tratamiento del trasplante? Fue contra ciclofosfamida en las dosis convencionales. Entonces,
A 11 años de seguimiento, el grupo trasplante versus el grupo ciclofosfamida tenía una sobrevida mucho mejor, 80-88%, versus la mitad de los pacientes nada más bajo ciclofosfamida. Y quizás un dato a destacar es que el 92%, casi todos los pacientes sometidos a trasplante y que habían sobrevivido a más de 11 años, permanecían libres de otros fármacos, salvo los del Raynaud y los digestivos. En el primer año no hubo muertes, sí hubo muertes en el grupo trasplante luego del primer año, pero también hubo fallecimientos en el grupo ciclofosfamida. Es decir, esta gráfica muestra claramente las ventajas del trasplante sobre el tratamiento convencional. Esta es una cohorte, es decir, cohorte sería un grupo de pacientes con esclerosis sistémica, el grupo germano. Ellos tienen 5.000 pacientes en seguimiento y lo que hacen es comparar un grupo sometido a trasplante, 80 pacientes, un grupo de 1.300 esclerosis sistémicas no sometidas a trasplante, y que este grupo de 1.300 representaba la esclerosis sistémica promedio. Y luego tomaban 236 como tercer grupo, que era el grupo de alto riesgo, es decir, esclerosis sistémica rápidamente progresiva, con menor tiempo de evolución, generalmente varones, con antiesclerosetenta y anti-RNA polimerasa. Y que cuando comparan a los trasplantados, que es esta línea de acá arriba, contra el grupo más de mejor buena evolución, digamos, sin trasplante, aún así el trasplante mostraba eficacia sobre el no tratamiento o el tratamiento convencional, pero cuando analizaban el grupo trasplantado de mayor severidad, se veía a 15 años de seguimiento una mayor sobrevida y calidad de vida. Las conclusiones que ellos también tienen es que hay una franca diferencia en el grupo trasplante, que preferentemente ellos concluyen, y nosotros también lo concluimos en nuestros pacientes, que los pacientes los deberíamos seleccionar rápido, antes de los 2 años del diagnóstico, porque se ve que cuando el paciente tiene más de 2 años de diagnóstico, no quiere decir que esto no se puede hacer, sino lo que traduce es que va a tener mayor fibrosis y compromiso tanto cardíaco como pulmonar. Ellos en su grupo han trasplantado pacientes de hasta 5 años de diagnóstico. Nosotros tenemos un paciente trasplantado luego de 10 años de diagnóstico. Esta placa es muy interesante porque lo muestra es cómo mejora la tomografía computada, porque uno sabe que el compromiso pulmonar es irreversible, pero cuando está en etapa temprana, cómo mejora la tomografía computada en cuanto al daño fibrótico pulmonar, en cuanto a su extensión, a que iniciamos, lo seguimos a 5 años, mejora, hay una disminución de la extensión, cómo mejora también lo que sería el vidrio esmerilado. Fíjense, acá partimos de mucho vidrio esmerilado y luego a 5 años el vidrio esmerilado mejoró, pero cuando el patrón reticular es fibrótico y ya es irreversible, se mantiene por lo menos estable. Acá les quiero compartir la experiencia que tenemos junto a la doctora Molina en pacientes con trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas. Somos en Argentina el grupo que más pacientes trasplantados tenemos, así como más pacientes hemos rechazado, para que vean ustedes que somos muy críticos en cuanto a qué pacientes incluimos. Y lo que vemos es que acá tenemos el Rodnan, estos números significan el Rodnan, que como ven es superior a 20 y casi 50 al inicio en el pretrasplante, pero ya al 6º mes el Rodnan mejora y cae dramáticamente. La conclusión es que si al 6º mes del paciente trasplantado no hay una franca caída del Rodnan, ese paciente lo consideraré refractario. Tenemos un solo caso de un paciente que no respondió. Fíjense que partía de un Rodnan de 24 y se mantuvo exactamente igual. Esta es la evolución a 2 años de nuestros pacientes trasplantados y fíjense cómo el Rodnan sigue cayendo. Nuestros pacientes tenían 3 de 9 anti-esclerosetenta positivo, 1 era anti-RNA polimerasa 3, en muchos no se pudo hacer por un tema de falta de reactivos, y es para destacar que 6 de 9 pacientes ya tenían enfermedad pulmonar intersticial y 3 de 9 pacientes no tenían ningún compromiso de enfermedad pulmonar intersticial.
Debemos saber también que es un procedimiento que debemos explicarle a la familia, que tiene complicaciones. Alrededor del 3 al 10% de los pacientes pueden fallecer por infecciones sistémicas severas, mortales. Por suerte no nos ha pasado en nuestro grupo de pacientes. Lo que hemos visto es en nuestros pacientes un shock séptico con leucoencefalopatía reversible, que es este paciente que está aquí, el cual requirió 45 días de internación en terapia intensiva, pero luego salió perfectamente bien y se mantiene sin complicaciones hoy a 4 años de seguimiento. Y luego 3 pacientes que tuvieron complicaciones no infecciosas. Complicaciones no infecciosas, dentro de las cuales tenemos 2 pacientes con enfermedad del suero, que es esta paciente que está aquí. Enfermedad del suero es una reacción como si fuera alérgica a la infusión de sus propias células madre, en la cual el paciente lo que va a tener es un cuadro de inflamación articular severa que requiere de corticoides en dosis altas. Y la otra complicación que es muy frecuente de ver, que será dentro de las 96 horas de las devueltas las células madre, cuando se le reinfunden al paciente, se llama engraftment syndrome en inglés, que es el síndrome injerto, en el cual el paciente tiene estas complicaciones, que es mucha fiebre, dilatación cardíaca, líquido en los pulmones, como si tuviera un fallo cardíaco importante, aumento del peso, y que resuelve también con corticosteroides en dosis elevadas. Ya para ir llegando al final, algunos podrán haber leído opciones de lo que llaman los autores trasplante de médula ósea, o sea, trasplante de células progenitoras cardio-safe, o sea, cardioseguro. No estoy de acuerdo con esta indicación. El cardioseguro significa que en vez de utilizar ciclofosfamida, utilizan fludarabina. ¿Fludarabina por qué? Porque no es cardiotóxica en relación a la ciclofosfamida. Pero tenemos que notar aquí que la utilidad del trasplante y la eficacia del trasplante se ha hecho y estudiado con ciclofosfamida y no con fludarabina. Por otro lado, pacientes en los cuales se le hace el trasplante con fludarabina, que resulta también exitoso, ojo, no quiero decir que no, algunos pudieron recaer, algunos pueden tener toxicidad cerebelosa y eventualmente se puede agregar rituximab. De hecho, los hematólogos utilizan el combinado fludarabina más rituximab. Es una opción a tener en cuenta si el paciente tiene riesgo cardíaco. Recordemos que la hipertensión pulmonar es una contraindicación absoluta para mandar a pacientes a trasplantes. Y ya para ir llegando al final, acá lo que vemos son pacientes que dijo Molina con Raynaud, úlceras digitales, una capilaroscopía. Esto es una complicación gastrointestinal grave que se llama estómago en sandía, que sangra mucho. Y acá tenemos enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, siguiendo las palabras y recordando a Cana, no existe tratamiento modificador en esclerosis sistémica difusa temprana que no sea el trasplante. Se lo vamos a sugerir a pacientes que tengan entonces enfermedad difusa, de menos de 5 años de evolución, preferente de menos de 2 años. Lo podemos indicar ya de entrada o por ahí le damos rituximab. Recordemos que no utilizamos metotrexato nosotros. Que tengan un score de Rodnan mayor de 14, que preferentemente sean no fumadores, que no deben tener hipertensión pulmonar. Todos estos pacientes van a cateterismo cardíaco derecho y requieren de una resonancia magnética cardíaca para diferenciar fibrosis de edema. ¿Qué se vio entonces en resumen en pacientes trasplantados y seguidos a entre 11 y 15 años de seguimiento? Que mejora notablemente el Rodnan, que se estabiliza la función pulmonar, que mejora francamente la calidad de vida. En un trabajo de Leular reciente de este año, de 20 pacientes sometidos a trasplante autólogo de célula progenitora, cuando le hicieron una endoscopía de control al año, los pacientes habían revertido y curado el GAIF, y me atrevo a decir curado, porque le hacen biopsia de tejido gástrico y esta biopsia es absolutamente normal. Muchos pacientes bajo trasplante autólogo de células progenitoras normalizan la capilaroscopía y hay un grupo que es de alrededor del 80-88% que no va a requerir más inmunosupresores. Sin embargo, debemos avisarle al paciente y recordar que ahí puede haber una recaída en alrededor del 20% de los pacientes, que debemos de seguirlos cada 6 meses y que si tiene una recaída seguramente la manejaremos con rituximab.
ya hablamos de que debemos de considerar lo que son las infecciones graves y eventualmente mortales, o bien complicaciones específicas como la enfermedad del suero y el engraftment syndrome. Entonces, siendo esta mi última placa, en realidad yo lo que estoy hablando es de la experiencia que tenemos con la doctora Molina en Argentina en trasplante autológico de células progenitoras en esclerosis sistémica, y en realidad este debería ser el segundo paso. El primer paso es que deberíamos tratar de cambiar la forma de pensar del médico, de nuestros colegas, para que a pacientes que ellos vean que tienen esclerosis sistémica rápidamente evolutiva, que están entre los primeros 2 o 5 años, le ofrezcan esta posibilidad. O sea, tenemos que cambiar nosotros e incorporar el trasplante como un procedimiento en vez de prescribir tantos fármacos. Porque el trasplante tiene un tiempo en el cual todo o casi todo puede mejorar, pero muchas veces cuando lo indicamos en esta etapa ya es tarde. Muchas gracias. Bien, gracias a vos. La verdad que siempre es un lujo escucharte y escucharlos a los tres. Me quedaba pensando en esto de cambiar la mentalidad y pensando un poco en que algo que iba a decir después, que estas charlas van a quedar grabadas y las va a subir el Hospital El Cruce, y porque hay también muchos profesionales que se comunicaron con nosotros para decirnos que querían participar, pero que tenían consultorio y que les resultaba difícil, o sea que esta posibilidad de poder cambiar esta forma de pensar. Y también pensaba en que hoy hay muchos pacientes en la sala, y que también cambiar la forma de pensar nuestra, ¿no? De poder decir, bueno, yo sé que existe esto, y que lo puedan proponer también a sus médicos y poder hablarlo, porque siempre decimos lo mismo, que un paciente que sabe sobre su patología es un paciente que va a poder encarar su tratamiento desde un lugar mucho más sano, inclusive, ¿no? Con conocimiento y con planteos que no son atrevidos en cuanto a una disputa de conocimiento y de poder, sino de compartir el conocimiento y compartir la famosa decisión compartida. Tenemos acá varias preguntas. Vamos a arrancar. Mira, vamos a arrancar con una que se repitió acá en el chat y en lo que me mandaron a mí, a María Marta Piscor, que es el uso de los prazoles, ¿no? La complicación que hay en la toma o sea, que salieron muchas publicaciones en cuanto a la toma prolongada de omeprazol y todas las variantes. Bueno, sí, la verdad que la pregunta está muy buena y es de mucha actualidad, porque justamente son drogas que se están poniendo bajo la lupa hace algunos años ya en pacientes sin esclerodermia, ¿no? Porque son drogas que hasta se consiguen de venta libre y se pensaban que eran inocuas, pero hoy se sabe que usadas de manera permanente durante mucho tiempo pueden estar asociadas a algunas cuestiones cuestionadas también, no es que son del todo categóricas, pero hoy en personas sin esclerodermia el uso se está restringiendo, ¿sí? En pacientes con esclerodermia, con compromiso motor del esófago y reflujo, por ahora es la mejor estrategia que tenemos. Hay una teoría que también hay que confirmarla, todavía no está confirmado, de que el reflujo y el compromiso del esófago pueden tener alguna relación con el compromiso pulmonar. Por eso, en estos pacientes nosotros tratamos de que los esfuerzos sean importantes, o sea, de implementar medidas antirreflujos, aunque sean agresivas, porque por lo menos hasta donde llegó el conocimiento es lo mejor que podemos ofrecer. Por ahí yo veía que alguien preguntó si los pacientes con esclerodermia eran candidatos a cirugía antirreflujo, y la verdad que no son buenos candidatos, ¿sí? A ningún procedimiento quirúrgico. Los resultados no son buenos, por eso que es que nos manejamos con el tratamiento médico. Y además por eso es que usamos este tipo de drogas, que son las más efectivas para el control del reflujo.
Pero bueno, todo esto tiene un interrogante para nosotros también, en la medida que se puedan ir explorando otras alternativas terapéuticas, seguramente vamos a dejar de ir usando este tipo de fármacos. Bien, muchas gracias. Para Alejandro Nietzsche voy a hacer como dos preguntas en una. Una es en cuanto al tratamiento farmacológico versus el trasplante, ¿no? ¿Cómo, cómo se podría priorizar o qué es lo que hay que priorizar? Y de paso, si nos podés contar un poquitito cómo sería el circuito para el paciente de atención, si tiene que ir al reumatólogo, si tiene que buscar un reumatólogo especialista en trasplante, ¿cómo sería? ¿Cómo tenemos nosotros que movernos? Bueno, buena pregunta, la voy a hacer. Hay cosas que me olvidé decir, la verdad que en estos 20 minutos me olvidé de contarles, pero bueno, al decir que el trasplante está aprobado por el INCUCAI y el Ministerio, quiere decir que está modulado y que está cubierto 100% para todas las personas, tengan o no tengan obra social. ¿Está claro? En toda la República Argentina. Por lo tanto, acá no hay que hablar de plata. Ni sé lo que sale, no me interesa. Pero está cubierto para el paciente. No hay que cometer algún error que estuvimos viendo con Josefina que ocurría, es que de golpe los pacientes iban directamente al médico especialista de trasplante. Iban a Favaloro, o sea, yo trabajo en el hospital alemán, pero yo tengo 4 lugares para trasplantar, porque tengo 2 jefes de trasplante, uno maneja 3 lugares y otro maneja 1, porque de acuerdo al paciente uno deriva o a Favaloro, o al Llorena, o a Itaco, o al alemán. ¿Está bien? La consulta tiene que ir dirigida al médico reumatólogo en primer lugar. El médico reumatólogo es el que va a decidir si ese paciente es o no candidato a trasplante. Y en definitiva es el que es el responsable, porque es todo un peso, una mochila difícil para el médico también, en proponerle esto al paciente. Hay que acompañarlo al paciente. Entonces, si nosotros consideramos que el paciente es para trasplante, nosotros vemos qué obra social tiene o si no la tiene, hablamos con los centros de trasplante, vemos en cuál cubre y de acuerdo a dónde cubra, lo derivamos nosotros. Puede ocurrir que en trasplante requieran hacer algún estudio adicional, se hará. ¿Está bien? Pero tratamos de mandar al paciente totalmente estudiado. El circuito empieza por el reumatólogo. Recién, antes de empezar, me consultaron una paciente de Comodoro Rivadavia para trasplante. Y bueno, yo le dije, mira, la tengo que ver a la paciente. O sea, tampoco cualquier reumatólogo, lo digo con todo respeto, ¿no es cierto?, puede empezar a ir a trasplante, porque lo que no queremos es que tengamos complicaciones, ¿no es cierto? Minimicémosla en la medida de lo posible. Nosotros lo que hacemos es decirle a los colegas, mira, te vemos al paciente, si estamos de acuerdo, lo mandás a trasplantar donde vos quieras, pero por lo menos para apoyarlos. O sea, tratamos de apoyar al colega en la duda. Lo que le pido a los colegas o a aquellos pacientes que tienen menos de 5 años de evolución, que tienen una difusa, o sea, mucho componente cutáneo, que por ahí hablen con su médico este tema, que lo charlen. Bien, bien. Ahora que mencionaste la paciente de Comodoro Rivadavia, veo que está Gabriela Ducros, que es la coordinadora regional de Esclerosalud de Patagonia, y bueno, y cualquier cosa, tener en cuenta este recurso para que nosotros podamos inclusive ayudar y sostener a estos pacientes que están entrando en este tipo de nuevos tratamientos, y también en la parte de acceso y orientación en cuanto a trámites, todos los trámites que pueden llegar a surgir. Gabriela es una gran representante nuestra, es una gran profesional. Y acá veo que hay una pregunta de Elmer Cisneros, que él es estudiante de la Universidad de Comodoro, o sea que la Patagonia está muy presente hoy, que es para vos, Ale. Dice que si se debe considerar el trasplante que sea autólogo. Perdón, que repetí por se cortó. Si considerar el trasplante de células madre
si puede ser de un donante o tiene que ser solamente, exclusivamente autólogo. El trasplante es autólogo, siempre. O sea, en los casos para esclerosis sistémica es autólogo y preferentemente seleccionándose de 34 positivas. Ajá, Es el ok. único que está autorizado a nivel mundial. Autólogo. O sea, es el propio paciente al cual se le sacan de la vena, o sea, no del hueso, sus células madre, se las filtra, se las selecciona, se las frisa, se le hace la quimio y luego se le devuelven. Ok. Y Bueno, recordemos lo para siguiente, que los centros que hacen trasplante de médula, porque es de médula, pero en este caso es de vena periférica, que se obtienen, están todos listados dentro del INCUCAI, o sea, todos deberían ser centros que tienen jerarquía y están avalados a hacer lo que hacen, ¿cierto? obvio, obvio. Bueno, a Josefina Molina también tenemos un montón de preguntas. Vamos a concentrar en cuanto al compromiso pulmonar, al intersticial, si se puede Se asociar a la... entrecorta, no se escucha bien. ¿No se escucha? ¿Ahora? Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Ujú. Si el compromiso pulmonar intersticial puede asociarse a la hipertensión pulmonar y también le agregamos si ese diagnóstico de hipertensión, si en el diagnóstico de hipertensión, si solamente se puede detectar con un ecocardiograma o requiere de otros estudios. Bueno, como les decía en la presentación, que bueno, fue rápido porque me aboqué más que nada al grupo 1, la hipertensión pulmonar del grupo 3 es la que se asocia a enfermedad pulmonar y en el caso de esclerodermia se asocia a enfermedad pulmonar intersticial. Siempre está ahí, digamos, el desafío de decir, ¿es más de grupo 1 o es más de grupo 3? Y en eso obviamente hay que trabajar con los cardiólogos y con los neumonólogos. Y en el caso, si es un grupo 3, hay que ver qué compromiso pulmonar, o sea, qué extensión tiene de compromiso pulmonar y qué valor de presión media de arteria pulmonar tiene el paciente, porque de eso va a depender el tratamiento. En realidad los pacientes en grupo 3 no son como el grupo 1 que tienen tratamientos específicos. Recientemente, hará un año, se aprobó por FDA y acá en Argentina también ya está aprobado, o no me acuerdo, tengo la duda, pero FDA lo aprobó al treprostinil inhalado después de un estudio que se llama INCREASE para grupo 3. Y se vio que en el estudio casi el 30% de los pacientes ingresados en el estudio eran enfermedad del tejido conectivo y ese medicamento mejoraba el test de marcha, que era el endpoint primario, y que no empeoraba su compromiso pulmonar intersticial, porque ese es el temor de darle una droga específica a un paciente con grupo 3 que pueda empeorar su compromiso pulmonar intersticial. Ahora, si tiene una hipertensión pulmonar severa con compromiso pulmonar extenso, el tratamiento sería ya tadalafilo, pero son tratamientos, o sea, individualizados. El paciente debe ser evaluado por un equipo que haga hipertensión pulmonar y definir cuál es el tratamiento. Y en cuanto al diagnóstico o al screening, son dos cosas distintas. El screening o rastreo de hipertensión pulmonar se hace con ecocardiograma y es lo que yo decía, anual. Sí o sí hay que hacer un ecocardio Doppler hecho por un cardiólogo que vea hipertensión pulmonar, porque si no, no evalúan las variables que son de más sospecha de hipertensión pulmonar. Pero el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es por cateterismo cardíaco derecho. O sea que si el paciente tiene alta probabilidad de hipertensión pulmonar, no nos quedamos con el ecocardio porque no es suficiente, hay que evaluar la parte hemodinámica. El ecocardio me muestra ciertos valores, ciertos parámetros, pero la hemodinamia como tal la da solo el cateterismo cardíaco derecho y eso hace que uno defina si es una hipertensión que le llaman los cardiólogos precapilar, que tiene unos valores, o postcapilar, que tiene otros valores de presión media de arteria pulmonar, de resistencia vascular, etcétera. Cosas raras que lo ven los cardiólogos, pero que eso lo define y de eso depende el tratamiento que le vamos a dar al paciente. O sea, no solo es para el diagnóstico, sino es para saber qué tipo de hipertensión pulmonar tiene y basarnos en qué tratamiento le vamos a dar.
Y si es grupo 1, que sería precapilar, digamos, nos sirve también para, como decía, al cabo de 3 a 6 meses, hacerle otro cateterismo y ver si ese paciente mejora o no, y si hay que cambiarle los tratamientos. O sea que es fundamental. Pero un ecocardio sí o sí hay que hacer todos los años. Bien. Bueno, en principio les vamos a agradecer, les vamos a pedir disculpas porque no vamos a hacer más preguntas por el tema de horario. Tenemos las preguntas reservadas que vamos a hacerles llegar. Aprovecho para comentar y hacer pública la invitación al doctor Alejandro Nietzsche. Nosotros estamos organizando la 4ª Jornada Internacional de Esclerodermia, que va a ser el sábado 24 de junio del 2024, y después va a llegar formalmente, pero te anticipo, Alejandro, que estás invitado para disertar sobre trasplante autólogo. Es una actividad que nosotros venimos haciendo, fuimos los fundadores de estas jornadas, y el año pasado ya tuvimos 17 países participando. Se transmite en simultáneo en portugués y al inglés, y este año sumamos, vamos a sumar, esperamos contar con sumar a Italia también. Es un gran trabajo que venimos haciendo, ya estamos trabajando para esa jornada, y la verdad es que siempre contar con Alejandro para representar a Argentina para nosotros va a ser un gran honor. Así que bueno, después te llegará la invitación formal. Y en cuanto a los 3 que van a recibir las preguntas para después poder ser respondidas, obviamente que van a estar invitados para nuevas charlas. Esperamos que en la planificación del 2024 de los conversatorios que damos a pacientes también se puedan sumar. Y nada, les agradecemos todo el tiempo que nos dedican, el acompañamiento, la calidez humana fundamentalmente que tienen para escucharnos y para respondernos y para contenernos. Gracias a todos, gracias a los pacientes que estuvieron, a los profesionales que se comunicaron que van a recibir el link para poder ver las charlas, y nos despedimos, nos vemos para fin de año, seguramente vamos a hacer alguna actividad, así que vamos a estar en contacto. Muchas gracias a todos, no sé si alguien quiere decir algo. Gracias a vos y bueno, obviamente a los pacientes. Quiero hacer la verdad que me sorprendiste, no esperaba la invitación. Sé que fue muy duro para vos y para el Grupo Esclerosalud llevar adelante todo esto, así que quiero realmente felicitarlas. Que tengamos una idea de la potencialidad. La otra vez escuché un médico de la Clínica Mayo de Estados Unidos, trasplantados 19 pacientes, no estamos tan lejos. En Alemania de 5.000 pacientes, 80 trasplantados. Entonces, si le podemos ofrecer algo a algún paciente, pero cuidándolos muchísimo, bueno, bienvenido sea. Así que gracias por la invitación y las felicito, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Sí. ¿Vos, José, querés decir algo? Nada, eso, que en realidad me encanta participar de estas reuniones, creo que es muy bueno para nosotros como profesionales que estamos en esto, en el esclero, y también para los pacientes, porque como vos decís, es fundamental que el paciente forme parte de su enfermedad en cuanto a las decisiones y en conjunto con el médico que lo ve, y que si participa de estas reuniones va a conocer mucho más de su enfermedad y va a saber cómo puede, digamos, obrar y cómo puede mejorar, tanto desde el punto de vista de su enfermedad como tal, como proponer cosas, como decía Alejandro, proponerle al médico que lo ve, que hay opciones nuevas y que son, digamos, buenas para cada paciente. Así que nada, y felicitarlos realmente porque siempre estás vos ahí llevando el grupo adelante, y que la verdad que es realmente excelente la actividad que haces y todo el compromiso en realidad que tenés con todo esto. Así que nada, gracias. María Marta, ¿vos querés decirnos algo? Tenemos que caminar, te caminaste todo. Sí, no, es que ya me tengo que ir porque ya me estaba esperando por una reunión, pero bueno, lo que ya dije, muchísimas gracias. Esto, como les dije, es súper importante para todos, para los pacientes, para nosotros, que nos sirve para actualizarnos y sobre todo saber cuáles son las cosas que se están haciendo en otros lugares del país. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a los 3, gracias a todos, nos despedimos.
Besos para todos y nos volvemos a ver muy Gracias. pronto. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Chao.